Gracias. Bueno, vamos a la última plática de la mañana. Es la maestra Mariana Martínez sobre una historia paradójica a partir de los fundamentos del análisis matemático. Bueno, pues gracias por su presencia, por la invitación. Yo quiero invitarlos a hacer un viaje al siglo XIX, que es donde podemos ubicar los fundamentos del análisis matemático. Traigo algunos invitados, unos amigos del siglo XIX, que principalmente entre ellos, pues, a David Hilbert, ¿no? Que le agradezco a Rafael Rojas que me haya sugerido leer los fundamentos de la geometría, porque me parece que es un documento de suma importancia para poder comprender cómo termina el siglo respecto a los fundamentos del análisis. Por cierto, Rafael Rojas lamenta no haber podido venir, manda felicitaciones aquí al doctor Torres, y bueno, a propósito de que David Hilbert es una figura pues muy representativa aquí del doctor Torres, también no he querido dejar de mencionarlo, aunque sé que lo que yo comente al final podría desatar polémica bastante, ¿no? Bueno. Como cada quien cita a sus cuates, yo voy a citar a Umberto Bottazzini respecto a la historia de las matemáticas, que al igual que Felix Klein, comenta que lo importante en la historia al hacer la historia de una cierta disciplina es fijarse en los argumentos. Considerar los argumentos de cada contexto histórico es para Umberto Bottazzini, así como para Felix Klein, algo importante. Entonces, la historia que yo voy a contar, me voy a fijar en argumentos matemáticos, pero no voy a dejar de lado el contexto histórico que acompaña a estos argumentos matemáticos. El principal objetivo es mostrar una comparación entre Dedekind y Bolzano. Mostrar la comparación basándome en sus argumentos. Bien, pues entonces el contexto histórico tiene que ver con que en 1784 Lagrange, ya me regresó un poquito en el tiempo, pero entonces no puedo dejar de hacerlo, que Lagrange en 1784, siendo secretario de la sección científica de la Academia de Berlín, promovió un premio para quien diera una teoría clara y precisa de lo que es el infinito en matemáticas. Es muy importante para el desarrollo de los fundamentos del análisis, pues el infinito, ¿no? Y recordemos la famosa frase de Hilbert, que el análisis no es más que una sinfonía del infinito. Bueno, todo esto viene tomando mucha forma respecto a lo que sucedió a lo largo del siglo XIX. El premio, pues sí lo ganó por ahí un matemático de los que no son como muy conocidos, ¿no? Pero nunca resolvió lo que se esperaba que resolviera, ¿no? Y fue hasta principios del siglo XIX cuando comienza a darse comienza a darse lo que se ha llamado mucho los fundamentos del análisis. A ver, hay que tener claro que el rigor en el análisis en el siglo XVIII, pues tenía, de acuerdo a su contexto, tenía que, se basaba en la corroboración empírica, ¿no? El desarrollo del análisis en el siglo XVIII, pues tuvo lugar gracias a estar respondiendo mucho cuestiones del mundo, ¿no? Pero a principios del siglo XIX hay dos trabajos muy representativos para el fundamento del análisis, que son los trabajos, inevitablemente tiene uno que mencionarlos, porque son sumamente importantes para los fundamentos del análisis, que son Bolzano y Cauchy. ¿Qué se entiende por fundamento? Ya me fui hasta quién sabe dónde. ¿Por qué no me dicen? Sí. Bueno, sí. Uy, ¿cómo me? Sí, no, ¿por qué no me dicen? No, yo estoy al final. Sí. ¿Qué hora?
Sí, qué barbaridad. Quieren ir más, quieren que ya acabe, ¿verdad? Ok. Y no he pasado una sola. Gracias por avisar. Okay. Bueno, lo que estaba yo diciendo es que a principios del siglo XIX empiezan a tomar más forma los fundamentos del análisis. ¿Y a qué se refiere uno con fundamentos del análisis? Pues empezaba, ¿qué se quiere? Precisión en los conceptos. Ajá. ¿Qué otorga el rigor a una disciplina? Pues depende, el rigor está íntimamente relacionado con la precisión de los conceptos que se tienen en la época. Ajá. De manera que a principios del siglo XIX ya se estaban dando las primeras definiciones de manera más de acorde a lo que se esperaba para que se sustentara la teoría, la teoría en cuestión, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten los fundamentos de una disciplina? Pues en dar las definiciones adecuadas y bastante generales para sustentar el cuerpo de conocimientos del que trata y además otorgar esa estructura lógica. Los fundamentos del análisis van tomando dos trayectorias que se empiezan a dibujar a principios del siglo XIX. Por un lado, está la trayectoria de quienes estaban tratando de evitar a toda costa la apelación a las nociones de los infinitesimales, que el siglo pasado ya había dejado muestra de que esos infinitesimales pues empezaban a tener ciertos problemas y había críticas hasta de teólogos, como la famosa crítica de Berkeley, que las cuestiones del mundo debían de dejarlas mejor a los teólogos, porque los matemáticos no podían resolver sus propios argumentos, ¿no? Por el aparente uso contradictorio de los infinitesimales. Bueno, entonces está el desarrollo del análisis, tratando de evitar mención hacia los infinitesimales, y por otro lado está el desarrollo del análisis sí incorporando a las nociones infinitesimales. Encontramos entonces en el trabajo de Bolzano y de Cauchy momentos importantes en la historia del análisis para los fundamentos de este. ¿Qué se tenía que establecer también con precisión? Lo que se tenía que entender por rigor. Y encontramos que Bolzano para su época era bastante vanguardista respecto a su pensamiento, muy conforme al de Dedekind. Si de pronto hubo una discusión por ahí que fue resuelta por Freudenthal de que si Cauchy plagió a Bolzano, me parece que no hay lugar a dudas de que no pudo serlo. Su concepción de lo que estaba pasando en el análisis era muy diferente, ¿no? Sin embargo, uno podría sí preguntarse, y hay argumentos matemáticos que sustentan, que podría hacerlo a uno pensar de que si Dedekind conoció el trabajo de Bolzano, porque también el trabajo de Bolzano no fue ampliamente difundido, que es muy probable, bueno, que hay mucha similitud entre el trabajo de Dedekind y el de Bolzano. No, porque no había traducciones, ¿no? Las primeras traducciones empezaron mucho después, pero sin embargo la forma de pensamiento es muy parecida. De hecho, la forma de concebir al continuo real es la misma, ¿no? Si bien entendemos dos distintas formas de concebir el continuo real en Cauchy y en Bolzano, y hay argumentos matemáticos para hacer tal afirmación, concebían al continuo real de manera distinta, Dedekind y Bolzano la concebían de la misma manera. Bueno, ¿qué pensamiento vanguardista encontramos en Bolzano? ¿Qué es lo que los expertos pueden decir respecto a lo que pensaba Bolzano que debían de ser las pruebas en matemáticas? La noción de prueba en matemáticas es una noción muy importante porque va otorgando de cierta manera el rigor de cada época, ¿no? Va cambiando las herramientas argumentativas conforme a la época, y vemos que Bolzano consideraba que una demostración en matemáticas tenía que ser la presentación de las razones objetivas de las verdades a ser demostradas. Es una frase bastante importante, y porque independientemente de lo que deja el siglo XVIII al quehacer matemático, que es apelar a lo que estaba pasando en el mundo para estar desarrollando el análisis,
este es uno de los pasos muy importantes hacia el camino de la abstracción en matemáticas, ¿no? La presentación de las razones objetivas de las verdades a ser demostradas. ¿Qué es una razón objetiva de una verdad? Pues lo encontramos la respuesta en el trabajo de Hilbert. El siglo cierra con el trabajo de Hilbert dando una respuesta a esta petición de lo que deberían de ser las pruebas en matemáticas. Y otra petición en Bolzano es que pues, hay que establecer las conexiones entre las conexiones objetivas entre las verdades, ¿no? Que es también muy de acuerdo a la mentalidad de Hilbert. Bueno, ese es respecto a el rigor en Bolzano, ¿no? Lo que considero es importante en el rigor en Bolzano. Y de respecto al trabajo de Cauchy, que inevitablemente uno tiene que mencionar, y que agradezco a Francisco Barrios Paniagua que me haya ahorrado tiempo de investigación y que me dijera, vete a leer los fundamentos de Cauchy en su curso de análisis. Cauchy escribe en 1821 un libro, que es un libro de texto para sus alumnos de la Escuela Politécnica de París. Es un libro de texto que escribía para su curso, que después le dijeron que no lo tenía que usar porque si estuviera en un instituto estaría bien, pero ahí donde estaba no era adecuado, era una escuela politécnica. Y ese libro de texto es considerado ampliamente como un fundamento para el análisis. ¿Cómo es que el libro de texto que de pronto un maestro escriba, después de unos siglos, pueda ser considerado como un libro de texto, como un fundamento de la disciplina de la que trata? ¿Por qué? Pues Cauchy en la introducción nos dice de viva voz, alguien en algún seminario dijo, esto es como si uno sacara la ouija e invocara ahí a los personajes, y sí, porque los podemos escuchar incluso cuando los leemos en la introducción. Cauchy dice, hay que darle al análisis el fundamento al estilo de la geometría, ¿sí? Sin apelar a las generalidades de la álgebra, ¿sí? Hay que otorgar el rigor al estilo de la geometría. Esto no quiere decir que sea un rigor geométrico, para nada. Esto quiere decir que se está apelando a la tradición geométrica, ¿no? De una fundamentación lógica de las nociones de la disciplina en cuestión. Y está haciendo una crítica a la vez yo diría que el trabajo de Lagrange, ¿no? Porque él tenía como una intención algebraica para el fundamento del análisis. Está haciendo una crítica de lo que venía sucediendo anteriormente, a que las manipulaciones algebraicas parecían dar sustento a lo que se estaba obteniendo, ¿no? Un ejemplo de ello es el tratamiento de Leibniz de los infinitesimales, ¿no? Meras manipulaciones algebraicas. Bueno, y efectivamente Cauchy logra eso con su trabajo de 1821, dar una estructura lógica a las nociones que hasta entonces se tenían en el análisis. ¿Qué es esto? Logra dar definiciones bastante precisas, bastante generales para el análisis. Y bueno, aquí voy. Nunca soy compatible con mis presentaciones. Bueno, Bolzano, Cauchy, 1821, el curso de análisis y desde los aspectos biográficos de Cauchy, pues uno, a propósito de lo que podrían estar diciendo por ahí, respecto a la verdad en el desarrollo de la ciencia ha sido un concepto que ha tenido distintas formas y para Cauchy había dos niveles de verdad, las verdades divinas y las verdades de las que tenía acceso el ser humano, y las verdades divinas el ser humano no tenía acceso a esas verdades, pero era mediante la ciencia en las que uno podía tener acceso a las verdades. Y la matemática por excelencia, ¿no? Entonces, pareciera, esto ya es una conjetura que uno podría decir que al ser Cauchy un personaje ampliamente religioso, ¿no? Hay quienes hasta Abel la tachaba de fanático, uno puede decir, pues fue este fanatismo y esta tendencia que hizo que Cauchy se dispusiera a precisar las nociones del análisis. Bueno, podría uno pensar por ahí, pero eso no es algo que pudiera uno sostener más que como hipótesis. Bueno, de este trabajo de Cauchy, hay
A nivel histórico hay cuestiones de suma importancia, como es lo que dicen sus preliminares. Los preliminares es el momento en donde Cauchy establece las definiciones de manera precisa, dice él, a fin de evitar todo tipo de confusión, de ambigüedades. Entonces encontramos, ahí podemos leer qué tipo de definiciones daba Cauchy respecto a los conceptos del análisis, y pues encontramos que define número, nos da una definición de números, como número es lo que resulta de la medida de las magnitudes. Esto es importante porque número es lo que resulta de la medida de las magnitudes. Pues es la apelación del concepto, o es una referencia del concepto de número en términos geométrico-espaciales, ¿no? Aquí todavía Cauchy viene cargando la tradición geométrica pues, de milenios. Además define ahí, uno puede leer a Cauchy y pasar por alto que nos está definiendo lo que son los números irracionales. Los números irracionales los define de pasada y los define en un contexto en que nos está dando un ejemplo de su definición de límite. Entonces dice Cauchy que un número irracional es el límite de fracciones. Pues claro, como esperábamos que lo hiciera Cauchy, porque así sabemos que así se hace en la construcción de los números al estilo Cauchy, ¿no? Como límites de racionales. Además, ahí Cauchy distingue número de cantidad y define lo que son las cantidades infinitamente pequeñas y las cantidades infinitamente grandes. Encontramos en este documento de Cauchy una teoría del infinito, en tanto que en el capítulo 2 de su libro establece 7 teoremas de lo infinitamente pequeño y un teorema de lo infinitamente grande como ejemplo de lo que se puede obtener haciendo los correspondientes cambios de sus 7 teoremas previos. Entonces hay una teoría del infinito que está dando una buena respuesta a la petición de Lagrange de finales del siglo pasado. Entre las otras cosas valiosas que encontramos en este documento es que Cauchy hace uso de los métodos de demostración, método genético, que es un método bien bonito que hay que uno adecuar para poderlo implementar actualmente, pero que es bastante válido y es precioso. En un cierto contexto, bajo ciertas circunstancias, Cauchy quiere demostrar que para toda función continua y un número fijo A, la función con ciertas características cumple esta propiedad. Entonces, función continua phi, número fijo A, y quiere demostrar que se cumple la igualdad para todo número real. ¿Cómo procede a manera genética? Pues de manera bien bonita. Primero hace la demostración para los enteros positivos, luego para los enteros negativos, luego para el cero. Demuestra que las fracciones cumplen la propiedad. Y al tener que las fracciones cumplen la propiedad, dice entonces la propiedad se cumple para todo número real. ¿Por qué? Porque todo número real se puede ver como el límite de fracciones, ¿no? Claro, esto se aplica porque la función es continua, ¿no? Aquí parecería, bueno, ya poniéndonos los lentes actuales uno podría encontrar ahí un tipo de inducción incluso, ¿no? Pero bueno, esto ya está como muy loco, pero habría que adecuar todos los detalles. Bueno, el método genético es un método muy bonito que encuentra uno en el documento de Cauchy. Otro de los métodos pues son lo bien sabido que son los argumentos usando épsilons al estilo actual. Hay argumentos en 1821 en este libro de Cauchy donde demuestra que en el límite de una función f de x, cuando x tiende al infinito, se cumple cierta propiedad y la demostración es como la haríamos actualmente. Pero lo que quiero resaltar, lo que para mi propósito de esta plática quiero resaltar, es que en este documento donde Cauchy se propone establecer con precisión las nociones del análisis, en este documento Cauchy no hace mención explícita de la propiedad arquimediana. Y además establece lo que conocemos como el criterio de Cauchy, de convergencia de series, pero no establece el converso. Esto no se le puede acusar a Cauchy de no mencionarlo ni de hacer omisión del converso de su propiedad de convergencia, porque viene cargando la tradición geométrica, ¿no? Es una propiedad que desde los griegos se sabía que se debía cumplir y la asumíamos, todo el mundo la asumía. Bueno, esto respecto a Cauchy y respecto a Bolzano.
Entonces ya acabamos con principios del siglo XIX y vamos a viajar un poquito en el espacio-tiempo y entonces avanzamos hacia mediados del siglo y pues entre las otras figuras importantes para los fundamentos del análisis están Abel. Abel viajaba de París a Berlín y a Göttingen buscando a los mejores matemáticos de la época para aprender y involucrarse en lo que se estaba pasando. Weierstrass, por supuesto, y Dirichlet eran personajes importantes, pero pues de los que son como muy significativos y que todo el mundo comentamos es Dedekind, ¿no? Dedekind con su panfleto sobre continuidad y números irracionales, que todo el mundo conocemos ya muy bien, que no me voy a dar a la tarea de dar construcciones, sino voy a intentar hacer y a provocar. Voy a intentar hacer una lectura que, pues aquí va a provocar seguramente algún tipo de comentarios. ¿Qué es? Al leer las observaciones que hace Dedekind en este documento donde construye las famosas cortaduras, pues Dedekind observa que hace observaciones respecto a los racionales y dice, usa la palabra completud, ¿no? Usa la misma palabra que Hilbert usa en los fundamentos de geometría, en alemán, yo no sé alemán, pero está usando esta palabra. Ajá. La traducción al inglés del panfleto en cuestión pues es bastante malita, pero dice Dedekind que los racionales cumplen cierta completud y autocontención respecto a las operaciones de suma y producto. Y entonces uno dice, bueno, se está refiriendo a completud como actualmente entenderíamos cerradura, ¿no? Y en ese sentido, y luego cuando hace la famosa comparación de lo que sucede entre los racionales y los puntos en una línea recta, pues observa que al hacer los cortes, si uno puede llamar como operación a la operación de cortadura, los racionales no son completos respecto a la operación de corte, ¿no? Quizás aquí empieza a acuñarse el término completud, no lo sé, ¿no? Podría uno pensar eso. Completud entendido en este contexto como cerradura respecto a la operación de corte, pero ya viene pegada esta idea de completud que hay que otorgarle a los números, ¿no? Que es la completud de los números, ¿no? Que es para Dedekind la esencia de la continuidad, ¿no? Que es un equivalente en Dedekind a lo que actualmente llamamos el axioma del supremo. Entonces ahí la palabra completud en Dedekind, que es lo que he querido señalar, y además observa que R es no sé cómo traducirlo, pero en la traducción al inglés dicen es un dominio bien ordenado, de dimensión extendida al infinito en dos lados opuestos. ¿Qué tiene aquí Dedekind? Pues tiene completamente caracterizados a los números reales. Está la caracterización de los números reales. Bueno, y entonces la esencia de la continuidad en Dedekind es equivalente al axioma del supremo. El axioma del supremo que lo enuncia de esta manera. Si una magnitud X crece continuamente, pero no más allá de todos los límites, esta se aproxima a un valor límite. Y su demostración es inmediata a partir de sus cortaduras. Esto es lo que tiene entonces Dedekind, la completa caracterización del continuo real. Bueno, entonces permítanme regresarme tantito a Bolzano. Bueno, además nosotros sabemos actualmente que un campo ordenado con axioma del supremo debe de ser necesariamente arquimediano. Esto es importante que lo tengamos en mente para lo que voy a decir al final. ¿Sí? Todo campo ordenado con axioma del supremo podemos demostrar, es un ejercicio de análisis 1, que entonces debe de cumplir ser arquimediano. Bueno, entonces es lo que se tiene con la construcción de Dedekind. Ahora, si nos regresamos otra vez a los tiempos de Bolzano, Bolzano ya había anunciado este teorema
que es el equivalente al axioma del supremo, que lo dice pues con el lenguaje de su época, ¿no? Y cuando uno lo lee, pues uno comprende pues todo este proceso de conformación del conocimiento, ¿no? Que dice Bolzano que si yo tengo una propiedad que sé que cumple una cierta variable, que se cumple para ciertos valores de una variable, pero que sé que no se cumplen para todos los variables, o sea, yo tengo una propiedad M que sé que lo cumplen todos los que son menores a una cierta cantidad, pero que también sé que no la cumplen todos los números. Entonces, dice, debe existir un valor mayor, para el cual se tiene que todos los que son menores a él cumplan la propiedad. Es la forma en la que Bolzano enuncia el axioma del supremo. Y es una belleza. Ay, no, bueno, sí. Es que, bueno, no sé, a mí no sé, yo estoy feliz en el siglo XIX, no he querido salir de ahí. Se me hace un tesoro todo esto porque en cuanto a que yo estoy interesada en la conformación del conocimiento. ¿Qué usa Bolzano para probar este teorema? Simplemente, o sea, si Dedekind logra la completud de los reales a través de sus cortaduras, Bolzano simplemente requiere de la convergencia de una serie geométrica, de la famosa serie geométrica que ya era muy conocida, que no se requiere gran cosa para demostrarla, ¿no? Bueno, ¿bajo qué condiciones una serie de este estilo converge, ¿no? La convergencia de esa serie le basta a Bolzano para demostrar en 1817 la completud de los números reales. Para Bolzano es una necesidad demostrar la completud, al igual que lo fue para Dedekind, y la herramienta argumentativa que utiliza Bolzano es una simpleza, es una elegancia porque es muy poco lo que está necesitando para la completud de los números Bolzano. Entonces, en ese sentido, y el pensamiento abstracto que más o menos mencioné al principio, pues es lo que acerca mucho en la forma de trabajar entre Bolzano y Dedekind. Bueno, no, pero todavía no desato ninguna polémica. Hasta aquí simplemente, ok, va. Entonces, aquí quisiera bueno, entonces ya, me voy a finales del siglo y ya traigo a colación a Hilbert. Y Hilbert, a mí el Hilbert que me interesa es el Hilbert de finales del siglo XIX, no el Hilbert acabado, que ya conocemos su trabajo, que llegó hasta una intención de una matemática finitista y del que ya hablaron al principio de estas pláticas. El Hilbert que me interesa es el de finales del siglo. Entonces me voy a fijar, de los fundamentos de la geometría hay 10 ediciones, en las cuales Hilbert estuvo vivo en 7 de ellas, y en cada una de ellas fue haciendo modificaciones. La primera fue una traducción al inglés que hizo Townsend, que es una traducción autorizada por Hilbert. Y otra edición de los fundamentos de la geometría es una que aparece en 1902 al francés, una traducción al francés. Y otro documento importante que quiero traer a colación es el de Hilbert, que escribe en 1900 sobre el concepto de número. Bueno, lo que traigo a colación y que me gustaría saber opinión de los que a estas alturas ya tienen bastante conocimiento del trabajo de Hilbert, es que lo que encontramos como axiomas de la geometría y del método axiomático para los números son los siguientes. A ver, Hilbert compara lo que sucede en la aritmética con lo que sucede en la geometría. Y resalta de que el concepto más general de número real es generado por la sucesiva extensión del simple concepto de número, ¿no?
Y en cambio, dice, para el método axiomático, uno habitualmente comienza asumiendo la existencia de todos los elementos y luego se ponen estos elementos en una relación unos con otros por medio de axiomas. Y se pregunta que si el método genético es el único adecuado para el concepto de número y si el axiomático para el fundamento de la geometría. Y se dispone a comparar ambos métodos. Bueno. Sabemos que en los fundamentos de la geometría es un documento de suma importancia por lo que pueden dejar desde el principio los axiomas, ¿no? Me limito a poner los axiomas que son muy parecidos entre los axiomas que pone respecto a los números con los de la geometría, los de su sistema geométrico. Y en el documento sobre el concepto de número establece estos 6 axiomas que respecto a lo que llama axiomas de conexión, luego establece estos 6 axiomas respecto a lo que llama axiomas de cálculo y axiomas de orden y finalmente los axiomas de continuidad. A ver, veamos con cuidado lo que dicen, lo que más o menos está estableciendo en cada uno de estos axiomas. Los de orden y los de continuidad. En los axiomas de continuidad, pues el primero se refiere a la propiedad arquimediana y el segundo, que es una observación que Hilbert hace en los fundamentos de la geometría, me apuro, es que este axioma no es propiamente de la geometría, ¿no? Todos en términos de la aritmética, no sería un axioma propiamente de la aritmética. Todos los demás decían cómo se comportaban los objetos aritméticos o los objetos geométricos, y es lo que actualmente llamamos un metaxioma, ¿no? No me dice nada acerca de los objetos propios de la geometría, sino me dice ¿qué es lo que dice? Que no se puede extender ningún sistema a uno más. Bueno, no se puede extender, de manera que se sigan satisfaciendo todos los axiomas anteriores. O sea, y le llama a axioma de completud. Es un axioma que sale del contexto aritmético y es un axioma que pues está diciendo pues que cualquier sistema que cumpla los anteriores axiomas debe ser completo. Bueno, sabemos que en este documento, que a raíz de este documento, Hilbert empieza a hacer análisis, ¿no?, de qué relación hay entre los axiomas, si son consistentes y si hay independencia, ¿no? Empieza a jugar con la noción de independencia de los axiomas y además construye un modelo en el que se cumplen todos los axiomas excepto la propiedad arquimediana. Es decir, construye un modelo de geometrías no arquimedianas. Pero Hilbert no es el primero en hacerlo. Previo a Hilbert hay otros trabajos al respecto, que son la antesala del trabajo de Robinson de 1960, ¿no? Geometrías no arquimedianas o sistemas no arquimedianos, pero entonces estaban buscando una noción de continuidad que no comprendiera el axioma arquimediano, ¿no? Y en ese sentido, este trabajo de Hilbert pues cierra de manera muy interesante lo que estaba sucediendo en el siglo. Bueno, ya no digo más. Termino con esto. Sí. Bien. ¿Comentario, pregunta? Yo sí te preguntaré una cosa. ¿Qué pasa si Hilbert hubiera escrito la geometría en 1901? ¿Te quedarías todavía en el siglo XIX? No, lo que sucede es, bueno, sí, claro, digo... Uno lo escribió sí. en el penúltimo año, ¿no? Pero sí. dirías, me sigo quedando en el... No, o sea, obviamente uno ve el trabajo completo del matemático en cuestión, ¿no? De lo mucho o lo poco que haya logrado, pero a mí lo que me interesa es entender los procesos de conformación del conocimiento.
Y yo estoy siguiendo el proceso de conformación del conocimiento en torno a la noción de continuidad, ¿no? Obviamente, no puede uno abarcar todos los tiempos ni de todas las épocas, ¿no? Es hacer algo fijándose en lo que está sucediendo en la actualidad, pues no tiene uno toda la perspectiva, ¿no? Lo que sucedió en el siglo pasado, pues puede uno entender o tratar de entender lo que sucede. En el siglo XIX tenemos una perspectiva muy amplia, ¿no? Y hay mucho documento de donde que nos ayudan a entender estos procesos, ¿no? Entonces, pues, me quedo en el siglo XIX porque me gusta entender el proceso de la conformación del conocimiento respecto a lo que sucedió en el siglo XIX, ¿no? Como un mero estudio histórico-filosófico de la conformación del conocimiento, no en general en matemáticas, pero sí en una cierta época de ella. Sí. Bueno, gracias. Bueno, la sesión